Entonces, dice, el ejercicio calcula el valor de C dentro del intervalo que satisface el teorema del valor medio para la siguiente función. La función es una función polinómica de regla de correspondencia x cuadrada más 2x menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que la función sea continua. Entonces, a ver, escribimos, analizando continuidad. ¿Qué podemos decir de la continuidad? Que es continua porque es una función polinómica, ¿no? O sea, puede tomar Exacto, cualquier valor. exacto, muy bien. Entonces, analizando la continuidad en x perteneciente al intervalo de 0 a 1, pues entonces decimos que la función es continua por el tipo de función que es una función polinómica. Muy bien, perfecto. Luego tenemos que analizar derivabilidad. Pero la derivabilidad se analiza en el intervalo abierto. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que una función es derivable? Pues si la derivada existe y es continua en todo el intervalo de análisis. Entonces, vamos a calcular la derivada. ¿Quién es la derivada de esa función? Es 2x más 2. 2x más 2, que es una función polinómica. Entonces, es continua y por lo tanto es derivable. ¿Están de acuerdo? Les repito lo que dije. Ajá. Entonces, ¿cómo sabemos que una función es derivable en un intervalo? Pues si nosotros observamos que nuestra función tiene más de una regla de correspondencia, el análisis de derivabilidad se hace más extenso, considerando el concepto de derivadas laterales. Pero si tenemos una sola regla de correspondencia, entonces, para analizar la derivabilidad, lo que hacemos es derivar a la función y ver si la derivada de la función es continua en todo el intervalo de análisis. Entonces, al derivar a la expresión x cuadrada más 2x menos 1, obtuvimos 2x más 2, que es una función continua por el tipo de función que es. Y como es continua en todo el intervalo 0 a 1, entonces es derivable. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, sí, sí. Muy bien. Y luego, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Ver cómo se comporta la función en sus extremos. Entonces la evaluamos en el extremo superior, que es 1, y en el extremo inferior. Entonces, solamente ustedes díganme los resultados. En 1, ¿qué valor toma la función? Aquí está la función. 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, 2. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y en 0? -1. -1. Muy bien, muchas gracias. Entonces observamos que f de b es diferente de f de a. Muy bien. O sea, que la función valor en sus extremos toma diferentes valores. Muy bien, listo. Entonces, ya cumplió que es continua, ya cumplió que es derivable, ya cumplió que en sus extremos toma diferentes valores. Entonces, eso garantiza que va a existir dentro del intervalo 0 a 1 al menos un valor para el cual la recta secante y la recta tangente son paralelas. Entonces, pues empezamos con la más sencilla, que es la recta secante. Entonces, de la recta secante necesito su pendiente, porque sé que dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales. Entonces, la pendiente de la recta secante dijimos que es f de b menos f de a entre b menos a. ¿Por qué razón? Pues porque yo tengo una curva y de ella conozco dos puntos. El primero es a, f de a y el segundo es b, f de b. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale f de b? Ya lo habíamos calculado. O sea, ¿cuánto vale la función en el extremo derecho? 2. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, sí, Y sí. luego, ¿cuánto vale la función en el extremo izquierdo? -1. ¿De acuerdo? Ujú. Entre, ¿cuál es el extremo derecho? 1 y el extremo izquierdo No. 0. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la recta secante? 3. 3. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, el teorema del valor medio de cálculo diferencial nos decía
que si la función fue continua, derivable y además en sus extremos tomó diferentes valores, entonces la recta secante va a ser paralela a rectas tangentes y lo que perseguimos es determinar qué valores dentro del intervalo 0 a 1, qué valores dentro del intervalo 0 a 1 hacen que se cumpla esa condición. Entonces yo sé que la pendiente de una recta tangente está dada por la derivada. Entonces la derivada de la función fue 2x más 2. Entonces yo voy a evaluar a mi derivada en un valor de c o x0, como el nombre que ustedes quieran. Usualmente le llaman c. Entonces voy a evaluar a mi derivada en c y al evaluarlo, ¿qué obtendría? 2c más 2. Recuerden que evaluar una función pues significa nada más sustituir en x el valor que aparece. En este caso, en lugar de escribir x, voy a poner c. Y en otras palabras, lo que hice fue escribir a mi regla de correspondencia en términos de c. Muy bien. Y entonces, esta expresión 2c más 2 está representando a todas las derivadas de la función x cuadrada más 2x menos 1. Y lo que quiero es determinar el valor de c que haga que la derivada valga 3. Y alguien puede decir, ¿por qué 3? Pues porque estamos buscando los valores de c donde la recta tangente, que está dada por su derivada, es paralela a la recta secante cuyo valor fue 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces, al despejar nos quedaría que 2c es igual a 1, entonces c es igual a 1 medio. Y efectivamente, 1 medio pertenece al intervalo que va de 0 a 1. Entonces quiere decir que cuando x vale 1 medio, la recta tangente es paralela a la recta secante. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Entonces, si lo queremos nosotros verificar que lo que hicimos fue correcto, pues vamos a encontrar las ecuaciones de la recta secante y de la recta tangente y vamos a verlas en GeoGebra. Entonces, primero, ¿cuál sería la ecuación de la recta secante? ¿Qué conocemos? Su pendiente. ¿Están de acuerdo? Su pendiente fue 3 y entonces conocemos un punto. ¿Cuál es un punto de la recta secante? 0, menos 1, ¿no? Que es el extremo izquierdo. Solo necesito un punto. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien, entonces, pendiente es igual a y más 1 entre x menos 0. Entonces, la ecuación de la recta secante sería y más 1 es igual a 3x. Entonces, y es igual a 3x menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, para la recta tangente, ¿cómo quedaría? Recta tangente. La pendiente sigue siendo 3, pero ¿cuál sería el punto? Le voy a llamar punto de tangencia. ¿Quién sería? Pues ya lo determinamos. 1 medio es la abscisa, pero ¿cuál es la ordenada? ¿Cómo determinarían la ordenada? Tendríamos que evaluar 1 medio en la función en x cuadrado más 2x menos 1. Muy bien, perfecto. Tenemos que sustituir 1 medio en la función original, porque el punto de tangencia pertenece a la función original. Entonces, 2 por 1 medio es 1 menos 1, 0. Y entonces solo quedaría 1 medio al cuadrado, el cual es un cuarto. Entonces, mi punto de tangencia es 1 medio, 1 cuarto. Entonces, ya la ecuación de la recta tangente sería y menos 1 cuarto entre x menos 1 medio. Y entonces me quedaría 3 por x menos 1 medio es igual a y menos 1 cuarto. Entonces me quedaría 3x menos 3 medios es igual a y menos 1 cuarto. Entonces, si multiplicamos todo por 4, nos quedaría 12x menos 6 es igual a 4y menos 1. Entonces me quedaría 12x menos 4y menos 5 igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Muy bien, pues ahora ya que tenemos esto que hicimos hasta aquí, vean, esto que estamos haciendo hasta este punto, pues no lo teníamos que hacer, pues a nosotros solo nos pedían, verifica que se cumplan las condiciones del teorema del valor medio, que es
que sea continua, que sea derivable, que en sus extremos tome diferente valor. Y si eso se cumple, entonces determina el valor de C dentro del intervalo que hace que la recta secante sea paralela a rectas tangentes. En este caso solo hubo un valor de C y entonces nosotros determinamos las ecuaciones de la recta secante y de la recta tangente justo para que observemos geométricamente esto que estamos diciendo que va a pasar. Entonces vamos a verlo ahora en GeoGebra, por favor. Déjenme nada más tomar... Profe, una duda. Sí, te escucho. Es que me perdí ahí donde sacó en la recta de secante, el punto ¿Sí? 0, menos 1. ¿El menos 1 de dónde salió? Ah, pues es que no tienes que perder de vista que todo se está Ajá. trabajando respecto a la función f de x. Entonces, 0 Ok. es el extremo izquierdo y cuando x vale 0, al sustituirlo en la expresión, te queda menos 1. Nada más queda menos 1. Ah, ok, ya, profe. Pero tú puedes decir, ¿y por qué utilicé 0, 1? ¿Y por qué no 1, ¿qué fue el otro punto? 1, 2. ¿Por qué no 1, 2? Y yo te diría, pues puedes utilizar el que tú quieras, porque para encontrar la ecuación de una recta solamente requiero la pendiente y un punto. Tengo dos, puedo usar cualquiera de los dos. Yo decidí usar Ah, ok. 0, 1, bueno, 0 menos 1, pero si alguien quería usar 1, 2, estaba bien, de todas formas iba a llegar al mismo resultado. Ah, ok, gracias, profe. De nada, de nada, de nada. Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? profe, entonces el valor de C que encontramos pertenece a la recta tangente. El valor de C, no. El valor de C es un valor dentro del intervalo, es un valor de X dentro del intervalo, donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Pero C es un valor de X. Es la abscisa del punto de tangencia. La abscisa del punto de tangencia, que al mismo tiempo pertenece a la función. El punto de tangencia pertenece a la función y también pertenece a la recta tangente. Pero lo más importante de ese valor de C es que se encuentra dentro del intervalo de análisis y eso es lo que dice el teorema del valor medio. Si la función es continua y derivable y en sus extremos toma diferentes valores, entonces va a haber un valor dentro del intervalo donde la recta tangente va a ser paralela a la recta secante. Eso es lo que dice en general el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Sí. De nada, de nada. Vamos a verlo entonces en GeoGebra. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿quién era nuestra función? X cuadrada más 2x menos 1. Ajá, muy bien. Entonces escribimos f de x igual a x cuadrada más 2x. Ah, espérenme. Más 2x menos 1. Muy bien, gracias. Esa es. Esa es nuestra función. Ya está. Y la estamos analizando en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Función, valor inicial, valor final. Perfecto. Entonces, nuestra función que vamos a usar es f. El valor inicial de 0 y el valor final de 1. Ya está. Nada más dejemos que GeoGebra aquí. ¿Listo? Vean. Ya dejé solamente la parte que vamos a analizar. Ya está. Listo. Muy bien. Esta solo es la parte que estamos analizando. Entonces, observamos que en el intervalo de 0 a 1 la función es continua y derivable. Ya está. Entonces, nosotros encontramos una recta secante. ¿Cuál fue su ecuación de la recta secante? Todavía no la anoté. Ah, pero yo sí, no se preocupen. Ok, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces fue 12x menos 4y. 12x menos 4y menos 5 igual con 0. Ahí está. Esa es nuestra... Ah, no, perdón, esa fue nuestra recta tangente. Ahorita la pongo. Nuestra recta secante fue más sencilla. Fue y igual a 3x menos 1. 3x menos 1. Muy bien. Aquí está. Entonces observamos que corta mi función en sus extremos. O sea, los extremos del intervalo son puntos
pertenecientes a la recta secante. Ya está. Y entonces el teorema del valor medio del cálculo diferencial decía que cuando x vale un medio, entonces vamos a poner el punto P de coordenadas, un medio, ¿coma qué? ¿Se acuerdan? Un cuarto. Ajá, muy bien. Un medio, coma un cuarto. En ese punto, la recta tangente es paralela a la recta secante. Y encontramos justo la ecuación de la recta tangente, la cual fue 12x menos 4y menos 5 igual con 0. Ahí está. Entonces observamos que esas dos rectas justamente son paralelas. Eso es lo que dice este teorema del valor medio del cálculo diferencial. Si la función es continua y derivable en un intervalo cerrado, entonces una recta secante que contiene a sus extremos es paralela a una recta tangente, donde lo más importante pues va a ser determinar los valores dentro del intervalo a los que les llamamos C, pero pueden llamarlos como quieran. Esos valores C, lo importante es determinarlos. ¿Dónde están esos valores de C? Donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Muy bien. Entonces, tomen la grabación. Entonces nos dice, calcula el valor de C dentro del intervalo de 0 a 4 que satisface el teorema del valor medio para la siguiente función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la continuidad. Y entonces, observen, tenemos dos reglas de correspondencia. Entonces, el análisis se hace con mayor detalle. En este caso, la continuidad se estudia primero por separado. Entonces, yo digo, pues la primera regla de correspondencia es una función polinómica, es continua. La segunda también es una función polinómica, también es continua para cualquier valor. Entonces, como las funciones por separado son continuas, pues ahora tengo que hacer el análisis en donde cambia de comportamiento. Entonces escribo analizando continuidad. ¿En dónde? En x cuadrada menos x más No. 6. ¿En qué valor de x me refiero? ¿Dónde En se hace con en 2. mayor detalle? En 2. En x igual a 2, exacto. Entonces, lo que hacemos es primero, ¿cuánto vale la función en 2? Entonces, observamos qué regla de correspondencia considera el 2. ¿Esta? No, porque es abierto. ¿Esta? Sí. Entonces, exacto. Entonces, me quedaría 2 al cuadrado menos 2 más 6. Entonces, me quedaría 4 menos 2 es 2 más 6, 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora sacamos el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda. ¿Qué regla de correspondencia vamos a usar? La primera. Y luego sacamos el límite cuando x tienda a 2 por la derecha. ¿Qué regla de correspondencia usamos? La segunda. Porque recuerden, por la izquierda significa valores menores a 2 y por la derecha valores mayores a 2. Entonces, el primer límite valdría 8, el segundo valdría también 8. Entonces, como el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 3x más 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrada menos x más 6, entonces el límite de la función cuando x tiende a 2 existe y vale 8. Y luego, como la función valuada en 2 es igual al límite de la función cuando x tiende a 2, entonces, ¿qué se concluye? La función es continua. Exacto, es continua. Muy bien. Les decía, estamos utilizando todo lo que ya sabíamos. Muy bien. Después de analizar la continuidad, entonces, ¿qué se tiene que analizar? La derivabilidad. Exacto. Muy bien. Entonces escribimos analizando derivabilidad. Muy bien. Entonces, como son dos reglas de correspondencia, pues puedo analizar las funciones por separado. La derivada de la primera expresión, pues sería 3. ¿Están de acuerdo? Y la de la segunda expresión sería 2x menos 1. Entonces, esta sería para x menor que 2
y esta para x mayor o igual que 2. Entonces, ambas son continuas por la forma que tienen. Pero, además, es importante analizar la continuidad otra vez donde cambia de comportamiento. Entonces, vamos a calcular la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Y estas tienen que ser iguales. Entonces, analizando la derivabilidad en x igual a ¿qué? Donde cambia de comportamiento, que es 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada por la izquierda? Ya la habíamos escrito, 3. ¿Y cuál es la derivada por la derecha? 2x menos 1. Y tenemos que evaluarlas en 2. Entonces me quedaría del lado izquierdo 3 y del lado derecho 2 por 2, 4 menos 1, 3. Por lo tanto, como las derivadas laterales son iguales, la función es derivable. Y les repito, no solo analizamos la derivabilidad en 2, sino que ahí se analizó con mayor detalle. En el resto de los valores, pues el análisis consiste simplemente en ver qué forma tienen las derivadas de cada regla de correspondencia, qué forma tienen, y ver si son continuas. Si son continuas, entonces ya es derivable. Pero además de eso, se hace un análisis más extenso en donde cambió de comportamiento, que es 2. Por eso analicé la derivabilidad con mayor detalle en 2. Entonces, el análisis de derivabilidad en 2 se hace comparando las derivadas laterales. Si son iguales, entonces la función es derivable. Muy bien. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Evaluar la función en los puntos 0 y 4. Exacto. Evaluar a la función en 0 y evaluar a la función en 4. Muy bien. Entonces, la función valuada en 0, ¿cuánto nos queda? 2. 2. ¿Y la función valuada en 4? 18. 18, muy bien. Y entonces algunos de sus compañeros podrían estarse preguntando, ¿por qué evaluamos a esta en 0 y por qué no esta? Pues porque la primera regla de correspondencia define valores menores que 2, entre ellos el 0. Entonces por eso esta la evaluamos en 0 y esta otra en 4, porque la segunda toma solo valores mayores que 4. Muy bien, perfecto. Entonces, ya ahí está esa duda por si alguien la tiene. Se utilizaron las dos porque estábamos analizando valores distintos. Entonces, la primera regla de correspondencia describe valores menores que 2, entre ellos el 0. Y la segunda regla de correspondencia describe mayores que 2, entre ellos el 4. Muy bien. Entonces, observamos que f de 0 es distinto de f de 4. Entonces, se cumplen todas las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Muy bien. Entonces, como todas las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial se cumplieron, pues vamos a determinar los valores de C justo donde se cumple este teorema. Muy bien. Entonces, ya está. Voy a quitar esto de aquí. ¿Con qué comenzaríamos para determinar los valores de C donde se cumple el teorema del valor medio del cálculo diferencial? ¿Con qué comenzarían? Evaluándose en las derivadas. Antes, Tener la pendiente ¿de quién? Ajá, en calcular la pendiente, pero ¿de quién? de la recta secante. De la recta secante, muy bien, pues porque justamente el teorema dice, hay un valor de C donde la recta secante y es paralela a recta tangente. Muy bien. Entonces vamos a determinar la pendiente de la recta secante. ¿Cómo se calcularía? Pues sabemos que es f de b menos f de a entre b menos a. Muy bien. Entonces, ¿quién es f de b? Recuerden, Es 18. este es a y este es b, exacto. 18, f de a vale 2 y b ¿cuánto vale? 4 y a ¿cuánto vale? 0. Entonces nos queda 16 entre 4, que es 4. La pendiente de la recta secante es 4. Muy bien. Entonces yo estoy buscando valores de C donde la recta tangente
tome el valor de 4. Entonces, estas expresiones que nosotros tenemos aquí describen a rectas tangentes. Para la primera, las rectas tangentes son uniformes, son constantes, siempre valen 3. Entonces, no va a haber un valor dentro del intervalo menor que 2 que haga que la recta tangente tome el valor de 4. ¿Por qué? Porque siempre va a valer 3. Muy bien. Pero para el otro intervalo, que es de 2 a 4, sí hay valores de C que hacen que la recta tangente valga 4. Entonces, la derivada son 2, ¿no? Una es 3 y otra es 2x menos 1. Sin embargo, la de 3 no la podemos usar porque es una constante y significa que nunca va a cambiar su valor. Siempre va a valer 3. En cambio, la otra sí puede cambiar. Entonces, 2x menos 1, yo tengo que evaluar a esta derivada en C. Les decía, en otras palabras, es como si simplemente la reescribiéramos en términos de C. Y una vez que ya hicimos eso, la tengo que igualar con el valor de 4 que obtuve. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la recta tangente y la recta secante son paralelas y eso pasa cuando sus pendientes son iguales. Por eso es que la estoy igualando a 4. Entonces ya despejo el valor de C, me queda 5, C es igual a 5 medios y significa que en este valor de X, 5 medios, la recta tangente es paralela a la recta secante. Lo único que me bastaría, o lo que me faltaría, perdón, lo que me faltaría sería simplemente verificar si ese 5 medios efectivamente está dentro del intervalo que va desde 0 a 4. Y sí, porque 5 medios es 2.5. 2.5 está entre 0 y 4. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Ujú. Sí, Muy sí, bien. Y vamos a ver función creciente. Entonces, si tenemos una función real de variable real continua en un intervalo abierto a, b, se dice que esta función es creciente en ese intervalo si y solo si la función valuada en un valor de x1 es menor que la función valuada en un valor x2 para cualquier x1 menor que x2 definido en el intervalo. En otras palabras, nosotros podemos decir que una función es creciente a medida que tomamos un valor de x más grande, la función también va creciendo. O sea, a medida que x toma valores más grandes, y va tomando valores más grandes. Si eso pasa, la función se dice que es creciente. Entonces, aquí tenemos gráficas de dos funciones que son crecientes. Vean, imagínense que x1 es 1 y x2 es 2. Entonces, para x1, y vale 1 y para x2 igual a 2, y vale 2. Entonces, a medida que x crece, también y crece. Si eso pasa, se dice que la función es creciente. Entonces, estas dos funciones son crecientes. Si x crece y y crece, entonces la función es creciente. Muy bien, ahora tenemos función, bueno, en la función creciente, si analizamos la recta tangente a la curva en el intervalo en el cual esta es creciente, el ángulo de inclinación de la recta tangente va a ser un ángulo agudo. Eso significará entonces que la pendiente de la recta tangente va a ser positiva. Es decir, cuando una función es creciente, la derivada es positiva. Muy bien, perfecto. Ahora, función decreciente. Si tenemos una función real de variable real continua en un intervalo abierto a, b, entonces esta función se dice que es decreciente si y solo si para valores más grandes de x, los valores de y van disminuyendo. Entonces aquí observamos en estas dos gráficas que a medida que x crece, los valores de y van decreciendo. Muy bien. Entonces, para el intervalo donde una función es decreciente, va a pasar que el ángulo de inclinación de las rectas tangentes va a ser obtuso y por lo tanto la pendiente de estas rectas va a ser negativa. Es decir, que en cualquier función donde su intervalo sea en cualquier función decreciente, la derivada va a ser negativa. En las funciones crecientes, la derivada es positiva. En las funciones decrecientes, la derivada es negativa. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver valores máximos y mínimos. Para una función f que está definida en un conjunto S de números reales y tenemos un número C perteneciente a ese conjunto S, f de C es el máximo absoluto de la función en S, en el conjunto S, si f de C es mayor o igual que cualquier valor que toma la función en un valor dentro de ese conjunto de números reales. Aquí está, observen.
Aquí tenemos nuestra función que está definida para un conjunto de números reales, o sea, para su dominio. Entonces, dentro del dominio va a haber un valor de C para el cual la función va a alcanzar el valor más grande, el valor más grande. A eso se le conoce como máximo absoluto, cuando nosotros estamos seguros que ese valor que toma la función es el más grande que cualquier otro. Muy bien, entonces esta gráfica nos está mostrando que tiene máximo absoluto, pero no tiene mínimos absolutos, porque no sabemos cuál es el valor más pequeño, porque al parecer, porque solo estábamos tomando una parte de la gráfica, esta sigue decreciendo hacia abajo, entonces no tiene un mínimo absoluto. Muy bien. Después tenemos f de c es el mínimo absoluto de f en S, si f de c es el menor valor para que toma la función en cualquier otro valor dentro de su dominio. Entonces, yo tengo un valor, una función definida en un intervalo específico y el valor que toma la función, el valor más pequeño que toma la función en ese intervalo, se conoce como mínimo absoluto. Entonces, esta función tiene mínimo absoluto, pero no tiene máximos absolutos porque sigue creciendo. Muy bien, perfecto. Entonces dice, un máximo absoluto o un mínimo absoluto se denominan extremos absolutos. La forma plural de extremo es extremos. Y el teorema del valor extremo nos dice, una función continua, f, definida en un intervalo cerrado y además acotado, alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Este teorema del valor extremo es muy importante. Es importante que lo entiendan. Nada más observen lo que dice. La función debe de ser continua en un intervalo cerrado y acotado. Y si eso pasa, si la función es continua y está acotada en un intervalo específico, entonces va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Y por qué es importante este teorema? Pues porque en algunos ejercicios de los exámenes finales nos dice, determina el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, ¿cómo debe de estar la función? Pues esta debe ser una función continua y además estar acotada. Si está acotada, entonces sí es posible que podamos afirmar que esta va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Ya este teorema garantiza esa condición, que se pueda encontrar el máximo y mínimo absoluto. Pero bueno, vean ahora máximos y mínimos relativos, no es lo mismo. Los absolutos se presentan cuando, vean, esto es importante también. El teorema de valor extremo garantiza que si la función es continua y además está acotada, se va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Pero no significa que las funciones que no están acotadas no puedan tener un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Eso no significa. Lo que el teorema dice es que si la función está definida y acotada y es continua, lo va a tener un máximo y un mínimo absoluto. Pero eso no significa que las otras funciones no lo tengan. Este teorema solo dice, las de este tipo lo van a tener, las demás yo no sé, pero yo te puedo garantizar que las que estén, que sean continuas y además acotadas, van a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. De las otras, la verdad, yo no te puedo decir mucho, pero las que cumplan estas condiciones sí lo van a tener. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar justo a esas otras que no están acotadas o que no estamos analizando un intervalo cerrado. Y para eso vamos a decir que estos se van a llamar máximos y mínimos relativos. Entonces, f de c es un máximo relativo de la función si f de c es mayor que cualquier valor que toma la función en cualquier x de su intervalo abierto. Vean la diferencia. Cuando el intervalo es cerrado, entonces sí se puede hablar ya por el teorema del valor extremo que garantiza que va a existir un máximo o un mínimo absoluto, pero si el intervalo es abierto, pues solamente podemos decirles máximos o mínimos relativos. Entonces es un máximo relativo si es el mayor valor que toma la función respecto de cualquier valor que toma la función en otro valor de x dentro de su intervalo abierto. Y es un mínimo relativo si es el valor más pequeño que toma la función que en cualquier otro valor de x en su intervalo abierto. Y en cualquier caso, ya sea máximo relativo o mínimo relativo, los vamos a llamar a los valores que toma la función
f de c, les vamos a llamar extremos relativos. Muy bien. Entonces, vean, aquí tenemos una gráfica. De esta gráfica podemos observar que un extremo relativo va a ocurrir en un punto donde la recta tangente sea horizontal, o en donde la recta tangente sea vertical, o en una esquina. Entonces, los máximos y mínimos relativos se van a presentar cuando la recta tangente sea horizontal, o cuando la recta tangente sea vertical, o cuando tengamos una esquina, como en este caso, un pico o esquina. Muy bien. Ahora vamos a ver el concepto del número crítico. Un número C en el dominio de una función se llama número crítico si la derivada en ese valor de C vale 0, o bien si la derivada está indefinida. Este otro concepto también es muy importante. Vamos a repetirlo. ¿Qué es un número crítico? Son los valores de C dentro de un intervalo que hacen que la derivada o no exista o valga 0. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque estamos diciendo que los máximos y mínimos relativos se presentan en los números críticos, cuando la recta tangente es horizontal, cuando es vertical o cuando tenemos una esquina. Muy bien. Perfecto. Después dice, determinación de los extremos absolutos de una función. Entonces, suponga que tenemos una función continua en un intervalo cerrado. Esto es importantísimo, intervalo cerrado. Absoluto cerrado. Entonces, supongo que la función es continua en el intervalo cerrado. Entonces, cada extremo absoluto de f debe ocurrir en un punto final a o b o en un número crítico. Entonces, según el teorema del valor extremo, si la función es continua y acotada, garantiza la existencia de un máximo o mínimo absoluto. Entonces, este teorema dice, si ya tienes una función que es continua y definida en un intervalo cerrado, entonces el extremo absoluto puede ocurrir dentro del intervalo o en los extremos. El teorema del valor extremo solamente garantizaba la existencia. Este otro teorema dice dónde se puede encontrar. Entonces, este teorema dice que si la función es continua y cerrada, definida en un intervalo cerrado, entonces los extremos absolutos pueden ocurrir dentro del intervalo o en los extremos. Por lo tanto, va a ser importante que también analicemos los extremos. Y justo eso es lo que dice la siguiente diapositiva. Para poder nosotros determinar los extremos absolutos de una función, vamos a tener que obtener todos los números críticos en el intervalo. Y les repito, ¿cómo se determinan los números críticos? Pues los números críticos son los valores de C en el intervalo de definición donde la derivada vale 0 o se indetermina. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener esos números críticos. Una vez que los determinamos, tenemos que calcular los valores que toma la función en esos puntos. Ya que terminamos de hacer eso, tenemos que determinar los valores que toma la función en los puntos finales del intervalo, o sea, en el extremo A y en el extremo B. Y una vez que ya hicimos todo eso, comparamos todos los valores. El valor más grande que tomó la función se va a llamar máximo absoluto y el valor más pequeño que toma la función pues se va a llamar mínimo absoluto. Y eso es justo de los ejercicios que vamos a ver la próxima clase. Pero les repito, los máximos o mínimos absolutos se presentan cuando la función es continua y acotada a un intervalo cerrado. Y si es así, entonces el teorema del valor extremo garantiza que va a haber un máximo o un mínimo absoluto. ¿Y cómo se van a determinar? Pues analizando los números críticos y analizando los extremos del intervalo, comparando después qué valor toma la función en cada uno de estos. Y el valor más grande se conoce como máximo absoluto y el valor más pequeño pues se va a conocer como mínimo absoluto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver el criterio de la primera derivada. Si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado y C pertenece a este intervalo y C es un número crítico, otra vez, ¿qué es un número crítico? Un valor dentro del intervalo donde la derivada vale 0 o se indetermina. Entonces, si la primera derivada de la función es positiva para toda x perteneciente al intervalo desde A hasta el valor crítico C, y
la primera derivada es negativa para toda x desde c hasta b, es decir, estamos partiendo, vean, estamos partiendo nuestro intervalo desde a hasta el número crítico c y desde el número crítico c hasta b. Entonces, si para el intervalo de la izquierda la derivada es positiva y para el intervalo de la derecha la derivada es negativa, entonces en C hay un máximo relativo de valor f de C. C no es el máximo ni mínimo, C es el número crítico donde se puede presentar un máximo o un mínimo. El máximo o mínimo siempre va a ser el valor que toma la función en ese valor C. Entonces, el criterio de la primera derivada justamente dice eso. Si la derivada antes del número crítico es positiva y después del número crítico es negativa, es decir, si cambia de positiva a negativa, entonces hay un máximo. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. O bien, si antes del punto crítico es negativa y después positiva la derivada, entonces hay un mínimo. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Muy bien. Si, por otro lado, si nuestra derivada antes y después de un número crítico no cambia de signo, entonces no es máximo ni mínimo. Para que sea máximo o mínimo, debe de cambiar de signo la derivada. Y les repito, si primero es positiva y luego negativa, hay un máximo. Pero por el otro lado, si primero es negativa y luego positiva, hay un mínimo, que se conocen como máximo relativo o mínimo relativo. Muy bien. Y les repito, el máximo o mínimo relativo no son el valor de C. El máximo o mínimo relativo es el valor que toma la función en ese valor de C. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el concepto de concavidad. Tenemos un arco de una curva y igual a f de x se llama cóncava hacia arriba si en cada uno de sus puntos el arco está por encima de la tangente de ese punto. Al crecer x, la derivada o bien es del mismo signo y creciente o bien cambia de signo de negativo a positivo. Entonces, en ambas situaciones, la pendiente f' de x es creciente y la segunda derivada es positiva. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos arcos que son cóncavos hacia arriba. Aquí está. Entonces, lo que leímos decía, un arco de una curva es cóncavo hacia arriba si la segunda derivada es positiva. Eso es una de las condiciones que se marcaban, la más sencilla de hecho. Entonces, el arco de una curva es cóncavo hacia arriba si su segunda derivada es positiva. Muy bien. Ahora, cóncavo hacia abajo, el arco de una curva es cóncavo hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Vean, aquí estaba. Es cóncavo hacia arriba si la segunda derivada es positiva. Es cóncavo hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Entonces, ahora estamos analizando el concepto de concavidad. Decía, una curva es cóncava hacia arriba si todos sus puntos se encuentran por encima de la recta tangente. Y una curva, el arco de una curva es cóncavo hacia abajo si sus puntos se encuentran por debajo de la recta tangente. Aquí se ven en estas imágenes, justo por eso las puse. Observamos que para estas curvas, estas son rectas tangentes, pero los puntos de la curva están por debajo de esta. Entonces, si eso pasa, se dice que el arco de la curva es cóncavo hacia abajo. Analíticamente, ¿cómo podemos determinar cuándo una curva es cóncava hacia abajo? Pues con la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. ¿Cómo podríamos saber si es cóncava hacia arriba? Pues si la segunda derivada es positiva. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver qué es un punto de inflexión. Si tenemos una función f que es continua en un intervalo abierto que va desde a hasta b y que la gráfica cambia de concavidad, es decir, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en un punto C, entonces el punto C, f de C se llama punto de inflexión. En otras palabras, de manera resumida, un punto de inflexión es el punto donde la función cambia de concavidad, ya sea de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o al revés, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, un punto de inflexión es el punto donde la gráfica de la función cambia de concavidad. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos este puntito,
se conoce como punto de inflexión. Observamos que a la izquierda del punto de inflexión, la función es cóncava hacia abajo y a la derecha del punto de inflexión, la función es cóncava hacia arriba. Justamente así se define un punto de inflexión, como el punto de una función donde la gráfica de esta cambia de concavidad. Muy bien. Entonces, una curva y igual a f de x tiene en el punto c, f de c un punto de inflexión si la segunda derivada es igual a 0, o bien si la segunda derivada no está definida y la segunda derivada cambia de signo antes y después de c. Entonces, lo primero que vimos fue cómo se define un punto de inflexión. Pues se define como el punto donde la función cambia de concavidad. Ahora es cómo se determina. Los puntos de inflexión se determinan cuando la segunda derivada vale 0 o bien cuando no está definida, pero cambia de signo antes y después de este valor de c. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Si tenemos una función que es continua en el intervalo a, b y la primera derivada es igual a 0, entonces sabemos que en c hay un número crítico. Entonces, en ese número crítico puede haber un máximo o mínimo absoluto cuando la función se evalúe en ese número crítico. Entonces yo diré que f de c va a ser un máximo relativo si la segunda derivada es negativa al evaluarla en ese número crítico. Y voy a decir que en f de c va a haber un mínimo relativo si la segunda derivada evaluada en c es positiva. Entonces, les repito, el criterio de la primera derivada decía, si la primera derivada cambia de signo antes de c y después de c, entonces hay un máximo o un mínimo relativo. Si primero era positiva y luego cambia a negativa, entonces hay un máximo. Pero si primero era negativa y luego positiva, entonces hay un mínimo. Este es el criterio de la segunda derivada. Si ahora la segunda derivada en el punto C es negativa, hay un máximo relativo. Y si la segunda derivada en el número crítico es positiva, entonces hay un mínimo relativo. Lo que yo le sugeriría entonces, pues es hacer un resumen con las condiciones y teoremas que acabamos de revisar, para que la próxima clase pues sea más sencillo para ustedes seguirme cuando vaya resolviendo los ejercicios. Pero de todas formas, no se preocupen. Cuando los estemos resolviendo, yo voy a decir, pues recuerden lo que decía el criterio de la primera derivada o lo que decía el criterio de la segunda derivada, o les voy a decir, ¿y cómo se encontraban los números críticos? O les voy a decir, ¿cómo se encontraba un punto de inflexión, etcétera, etcétera? Entonces, no pasa nada. Vayan haciendo un resumen, pero de todas formas, cuando resolvamos los ejercicios, les repetiré estos conceptos que estamos viendo, porque son muchos los que estamos viendo ahora mismo, y cuando los utilicemos, pues vamos a utilizar solo algunos de ellos. En cuanto los utilicemos, yo se los vuelvo a presentar. Muy bien, y ya por último, vamos a ver problemas de aplicación. Entonces, tenemos unas pautas generales para poder resolver problemas donde intervengan los conceptos de máximos o mínimos. Estos problemas se conocen como problemas de optimización. Es decir, queremos saber en qué momento se va a presentar el máximo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que describe las ventas de un producto, queremos saber cuál es el ingreso máximo que vamos a tener por esas ventas. O, por ejemplo, si nuestro negocio ya no está funcionando como solía ser, pues vamos a ver dónde es que vamos a empezar a tener ya pérdidas, cuál va a ser nuestro mínimo y si a partir de ese mínimo vamos a poder recuperarnos o es mejor que antes de llegar a ese mínimo, pues ya detengamos ese negocio. Entonces vamos a ver algunas pautas generales para resolver esos problemas de optimización. Entonces, lo primero que les sugiero es que si hay un esquema que tengamos que dibujar, pues dibujemos. No solamente intentemos imaginar cómo lucirán las cosas, porque es mucho más fácil tener el esquema y a partir de este empezar a desarrollar el siguiente punto, que será determinar cuáles son las variables con las que contamos y cómo se relacionan estas entre sí. Después, decidir qué cantidades deben maximizarse o minimizarse. Y casi siempre pues vamos a tener que identificar palabras claves como máximo, mínimo, el óptimo, etcétera. Muy bien. El siguiente punto será escribir una expresión
para cada cantidad que se va a optimizar en términos de una sola variable. Para hacer esto, pues es posible que a veces tengamos que despejar de otra expresión otra variable en términos de esta. Es decir, que a veces vamos a tener que contar con más de una función que vamos a tener que relacionar entre sí para que tengamos una sola expresión en términos de una sola variable. ¿Por qué? Porque estamos analizando funciones reales de variable real donde aparece solamente una variable. Una vez que ya tenemos esta expresión que depende de una sola variable, entonces vamos a determinar los valores extremos de la función. Y una vez determinados, vamos a tener que resolver el problema asegurándonos de responder la pregunta que se nos planteaba, porque a veces pues solamente determinamos los valores extremos, pero no le dimos respuesta a nuestros problemas. A veces nos dicen, determina de qué dimensiones debe de ser tal, no sé, un cilindro para que su volumen sea máximo. Entonces, la respuesta no es el volumen máximo, la respuesta es las dimensiones. Entonces, tenemos que asegurarnos de haber respondido la pregunta que se nos planteaba. Y entonces, con eso, pues terminaríamos nuestra